te ven todo bien. Dios me lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Adoramos, bendecimos su nombre. Vamos a orar, aleluya, y darle gracias a Dios por este precioso momento que nos regala. Soberano eterno, Señor, te damos honra, gloria y alabanza, porque tú has sido fiel y verdadero, has sido grande y maravilloso, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor amado, aleluya. Damos las gracias, Señor amado, por el privilegio que nos regalas en esta noche de podernos presentar delante de ti, Señor, y traer Señor amado, este privilegio, Señor, no es un compromiso ni una carga, no es un gran privilegio, porque tú nos das, Señor, de poder traer tu palabra, Señor amado, en esta noche. Gracias por todo lo bueno y por todo lo malo, por todo lo que nos has dado durante toda esta semana, Señor amado, aleluya. Gracias, Señor, por la lucha, las pruebas, las tribulaciones, las angustias. Gracias por esas bendiciones, por esa cobertura tuya, Padre. En el nombre de Jesús, y en esta hora, Padre, haz un carbón encendido por nuestros labios. Que sea tu palabra la que sale en esta hora, Señor. Que sea tu tocando los corazones, ministrando las vidas, Señor, llenándonos de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor amado, aleluya. Toca, ministra cada corazón sediento de tu palabra, de tu presencia, porque no hay nada más importante, Señor amado, en este mundo que tu bendita presencia, aunque muchos la desprecian, Señor amado, todavía hay un pueblo sediento de ti, Dios, que todavía anhela, ama y quiere tu presencia, Señor. Yo el primero, Señor amado, aleluya. Reprendemos toda posición, Señor amado, del enemigo, en el nombre de Jesús, Señor amado. Toda opresión del enemigo, Señor amado, sea deshecha, en el nombre de Jesús. Pedimos solamente la manifestación del Espíritu Santo en este lugar, Señor. Toma control, Espíritu Santo, en este lugar. Toma control de cada mente, cada corazón, y muerte libremente en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. A ti damos la honra, la gloria y la alabanza, soberano Dios. Aleluya. Y a su nombre, amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, aleluya. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da una vez más de estar aquí en su casa. Es un privilegio, hermano, aleluya. Porque muchos no lo tienen y quisieran tenerlo, aleluya. Amén. ¿Cuántos están postrados en una cama, hermano, queriendo estar en un lugar, verdad, adorando a Dios, pero no pueden, su condición no da para eso? Otros están bajo unas rejas, hermano, aleluya, privados de su libertad y quisieran tener la libertad para poder estar en una iglesia escuchando la palabra de Dios, pero no la tienen, aleluya. Y hay muchos que tienen esa libertad, pero no anhelan su presencia. Tienen esa libertad para estar en la casa de Dios alabando y bendiciendo su nombre, pero brillan con su presencia, aleluya. Pero gloria a Dios por usted, aleluya, que se le esfuerza. Gloria a Dios por usted que venció. Gloria a Dios, aleluya, que usted le dijo, Señor, yo no puedo, pero tú en mí sí puedes. Amén. Dios me lo bendiga, hermano, aleluya. Así que vaya conmigo rapidito, hermano, aleluya, al libro de Isaías. Dios bendiga a la amiga que viene con la hermana Nana, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Poderoso Jesús. Isaías capítulo 53. Amén, aleluya. Todos tienen Biblia, no falta de Biblia. Si alguien falta Biblia, levante la mano y le digo cómo conseguirlo. Poderoso Dios. Isaías 53, vamos a estar leyendo del verso 2 al 5. Y dice su bendita palabra, honrando al que vive, aleluya, por los siglos de los siglos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le decimos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y crea esta palabra que usted va a repetir en esta hora juntamente conmigo. Pero dígala con fe, creyendo, aleluya, que usted en este día se lleva su milagro de Dios, aleluya. Y por su llaga, no dice seremos, no dice vamos a ser, porque la palabra de Dios es perpetua. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Tú me sientes con gloria a Dios? Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Hablar del sacrificio de Jesús, hermano, aleluya, no es hablar de cualquier cosa. No es hablar de cualquier prueba. No es hablar de un dolor de estómago. No es hablar de cualquier golpe. Es hablar, hermano, del castigo más cruel e inhumano que se le ha dado a un ser humano, aleluya. Alguien que el único delito y la única falta fue venir a hablar del amor y mostrar su amor. Alguien que el único pecado fue amarnos tanto. Alguien que su único deseo era, hermano, aleluya, reconciliar al hombre con su Creador. Él traía esa misión. Él traía eso en su corazón. Aunque, hermano, aleluya, la obra no iba a ser fácil. No iba a ser fácil el trayecto. No iba a ser fácil, hermano, aleluya, el intento. Pero no se acobardó. No se rindió. Desde antes de venir, él hubiera podido decirle al Padre: Padre, yo no voy. Y él seguía siendo Dios. Él seguía estando a la diestra del Padre. Pero sabe algo maravilloso. El propósito de Dios no es solamente, hermano, entregar a su Hijo y salvar a la humanidad. Ese es el propósito principal, pero había algo más grande en todo eso. Y lo más maravilloso de Dios era, hermano, que Él quería exaltar a su Hijo hasta Jesús. Pero para eso había que pagar un precio. Había que salvar lo que se había perdido. Había que venir a salvar lo que estaba perdido. Aleluya. Y en su momento, cuando Dios lo creó perfecto. Pero se desvió. Se apartó de Dios. Le dio la espalda a Dios. Y desde entonces, desde el principio, Dios siempre ha querido, hermano, intimar con el ser humano. Siempre Dios, usted ve desde el principio a un Dios buscando al hombre, no al hombre buscando a Dios. Amén, amén, aleluya. Aún desde que cuando andaba Adán en el huerto del Edén sin pecar, era Dios quien venía a Adán. Y cuando Adán pecó, también fue Dios quien vino a Adán. No fue Adán a Dios a decirle: Señor, te fallé, Señor, pequé, desobedecí tu palabra. No, lo que hizo fue esconderse el cobarde cuando la voz de Dios, aleluya, sonaba en aquel lugar. Porque eso es lo que hacemos nosotros, hermanos. Somos valientes para pecar, somos fuertes, hermano, aleluya, para revelarlo. Somos, hermano, aleluya, orgullosos para hacer lo malo. Pero qué cobardes somos, hermano, aleluya, para reclamar, hermano, aleluya, confesar nuestras faltas y nuestros pecados. Somos tan cobardes, hermano. Queremos esconder, aleluya, nuestra falta, pero delante de Dios no podemos esconder nada, porque Él todo lo ve, todo lo sabe, aleluya. Amén, amén. Aunque haya puesto delantales el pecado, Dios lo había visto. Y dirá, y hubiera dicho el diablo: todo está perdido, y yo voy a gobernar en este mundo. Pero se le olvidaba al diablo que así como el que Dios que había creado al hombre, también el mismo Dios que creó al hombre en su momento cuando él fue creado, también lo creó a él. Aunque Dios no lo creó diablo como él, aleluya, Dios lo creó ser perfecto, lleno de hermosura,
ganado por fin una batalla, Dios. Mas no sabía, aleluya, que Dios siempre, hermano, va adelante, que Dios siempre tiene un as bajo la manga, que Dios tiene, hermano, aleluya, siempre un plan B, por si el plan A falta, aleluya. El diablo no va a agarrar descuidado a Dios. Dios siempre va adelante. Cuando ya el diablo viene, ya Dios, hermano, aleluya, le ha dado 5 vueltas al asunto y el diablo se queda burlado, porque Dios, hermano, es soberano. Hablar del sacrificio de Jesús es hablar de lo más cruel, es hablar de lo más doloroso que un ser humano pudo pasar, hermano, aleluya. Y tal vez usted me dirá, hermano, pero él era Dios, sí, él era Dios antes de venir, aleluya, a esta tierra. Pero su palabra dice que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, forma de Dios, de hombre, y se humilló hasta lo sumo. Él se despojó de su deidad, se despojó de todo su ser, dejó toda su gloria ya, arriesgó su gloria. Un riesgo que se corrió. ¿Se imagina usted que allá en el desierto, cuando Jesús fue tentado, si Jesús le hubiera hecho caso al diablo, ¿qué hubiera pasado? ¿Se ha puesto usted a imaginar alguna vez que hubiese pasado? En primer lugar, usted y yo estuviéramos perdidos de por toda la eternidad. No hubiera, hermano, salvación para nosotros. Y en segundo lugar, Dios hubiera perdido, aleluya, nada más y nada menos que a su amado, hermoso y gran hijo, a su único hijo. Fue mucho lo que se arriesgó allá en la cruz del Calvario. Fue mucho lo que estaba en juego. Fue mucho lo que Dios puso sobre la mesa por rescatarlo a usted y rescatarme a mí. Fue mucho lo que Dios arriesgó, aleluya. Y cree usted que es mucho lo que nosotros le estamos dando a Dios, aleluya. Llevamos una vida a veces, hermano, aleluya, como que quiero y no quiero. Y que si Dios me tiene que recibir y aceptar tal y como yo soy, que cuando tengo ganas o cuando me quede tiempo, yo voy a ir y le voy a buscar. Y Dios, que es todo amor y toda misericordia, Él me va a recibir. Sí, es verdad, Dios es todo amor y toda misericordia, y Él recibe los corazones contritos y humillados. Él no nos va a despreciar, aleluya. Pero también quiero decirte una cosa, así como ese Dios lleno de amor y de bondad, porque Él es Dios, aleluya, amoroso y bondadoso, así como es lleno de amor, déjame decirte que también es buen consumidor. Gracias, Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, aleluya. En su tiempo, cuando Jesús vino, aleluya, no halló cabida en el sistema, aleluya, de aquel tiempo. Los religiosos, los constructores, aleluya, de lo espiritual, aleluya, de los que tenían que encaminar al pueblo hacia Dios, esos constructores de, aleluya, de la religión en aquellos tiempos, los líderes religiosos lo despreciaron, aleluya. Despreciaron la piedra angular, aleluya. Despreciaron aquella roca, aleluya, que es, hermano, cabeza del ángulo. Despreciaron, aleluya, al dador de la vida y no le estimaron, aleluya. Pero esos fueron los religiosos, aleluya. El mundo lo despreció, el mundo lo desechó. Pero la gente ordinaria lo amaba, lo anhelaba. La gente ordinaria, donde quiera que andaba, lo buscaba, porque quería que pusiera la mano sobre ellos, que orara por ellos, aleluya, y escuchar su bella voz y escuchar ese mensaje precioso que salía de su boca. Es que escuchar a Jesús, hermano, era lo más dulce que podía haber en ese tiempo. Razón tenía la gente que cuando sabían que Jesús venía a un lugar, las multitudes, hermanos, se agolpaban. Es que era maravilloso escucharlo hablar de él, aleluya. Y Él tenía, hermano, aleluya, para todos. Él tenía para todos. Él tenía palabra para todos, aleluya. Y por palabra la gente nunca le reprochó nada. Pero para los religiosos, aleluya, Jesús representaba una amenaza. Para los religiosos, Él era la competencia. Para los religiosos, Él era el adversario de su religión hueca, seca y vacía que ellos profesaban. Lo desecharon.
despreciamos, aleluya. No lo estimamos. Y Jesús le dice, aleluya, a aquellas gentes en Mateo capítulo 21, verso 42: nunca leíste estas escrituras. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca en los frutos de él, aleluya. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará, aleluya. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, en cuanto estamos produciendo esos frutos. Porque él manda el reino de los cielos, se nos fue entregado a nosotros. Se les fue quitado a ellos y se nos fue entregado a nosotros, aleluya. Eso, hermano, aleluya, de que usted y yo a veces nos acordemos de Dios solo cuando en momentos difíciles, solamente cuando tenemos luchas, tenemos pruebas, aleluya, va más allá de conocer a Dios. Sí, amén. Porque la gente en la angustia, hermano, y en la necesidad busca a Dios. La gente, hermano, aleluya, cuando siente, aleluya, que la soga la tiene al cuello, se acuerda que hay un Dios que puede ayudar, que hay un Dios que puede, aleluya, librarnos. Pero en su tiempo, cuando todo está bien, al igual que en aquel tiempo la gente lo desechó y lo despreció, nosotros también lo estamos desechando, lo estamos despreciando. Usted me dirá, pastor, yo no lo desprecio, yo no lo desecho. Y yo te digo, con tu manera de servir a Dios lo estás despreciando, con esa manera aguada, con esa manera raquítica de buscar a Dios y de servir a Dios, lo estás despreciando, lo estás desechando. Amén, aleluya. Y Jesús no solamente fue desechado, aleluya, cuando ya estaba en su ministerio, no, desde antes de nacer, él fue despreciado, desechado, porque no tuvo un lugar donde nacer. El dueño, aleluya, y el creador de los cielos y de la tierra y de todo el universo, no tuvo un lugar donde nacer, aleluya. Dice que cuando se llegó el tiempo de su nombramiento, todo el mundo iba a sus ciudades para ser empadronado, según había sido la orden, aleluya, en ese tiempo. Pero los gobernantes, aleluya, y sus padres, aleluya, terrenales en ese tiempo, José y María, iban a aquella ciudad a buscar, aleluya, para ser empadronados, y llegando ya noche buscaron un lugar para donde gozar, y fueron al mesón y no hallaron lugar, porque déjeme decirle que al mesón iba solamente la gente de pocos recursos, los que no alcanzaban, hermano, aleluya, para pasar una noche bajo un techo, para pasar una noche, hermano, aleluya, con las comodidades que se puedan dar. Eso solamente lujo se lo daban a aquellas personas de dinero, pero aquellas gentes, hermano, aleluya, pobres, ordinarias, buscaban los mesones, pero ni ahí se encontró lugar para él. Santo, aleluya. Ni ahí se encontró lugar para él. Él tuvo que ir a nacer, hermano, aleluya, a un lugar de animales. Cuando oímos hablar que él nació en un pesebre, pensamos que en un cajoncito, a lo cual usted conoce como pesebre, y bien bonito. No, mi hermano, era un corral donde se guardaban animales, la comida para los animales. Ahí nació mi rey, ahí nació mi Señor. Y nosotros nos enorgullecemos hoy en día, hermano, aleluya, porque ya tenemos carro, ya tenemos casa, ya tenemos, hermano, esto, ya tenemos los otros. Nos hacemos orgullosos, nos hacemos hasta soberbios, no se nos puede decir nada, no se nos puede llamar la atención. Pero mi rey, mi Señor, mi Salvador, no tuvo donde nacer. El dueño del universo no tuvo donde nacer. Por eso alguien se acercó a él y le dijo un día: Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Y él le dijo: las olas tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar su cabeza. ¿Cuántos alaban su nombre? Él lo dio todo, no cambió de nada. Él se dio a sí mismo.
desecharon, lo despreciaron. Isaías lo describe. Este varón pudo ver el sufrimiento, pudo ver la angustia, aleluya. Porque fue un trato inhumano que le dieron. Miren, hermano, cualquier hombre común no hubiera aguantado tanto castigo. Y yo le digo, no era necesario, si lo iban a crucificar, no era necesario tanto castigo. Pero se ocuparon de desmenuzarlo, de molerlo. ¿Sabe usted lo que es moler? Como usted muele la masa, como usted muele el maíz, hasta hacerlo masa, ¿no es cierto? Lo tritura. Así lo hicieron con él. Era golpe tras golpe desde que fue entregado. Pero golpes y golpes hasta que llegó a la cruz donde fue clavado, aleluya. Tenían sin misericordia. Isaías lo describe, aleluya, porque él pudo ver, aleluya, aquel varón hermoso, aleluya, que caminaba por las calles de Jerusalén, que estaba en los montes hablando la palabra, que se sentaba en las playas y predicaba la palabra. Lo pudo ver y dice, y ahora sin atractivo para que lo desciemos, porque fue desfigurado. Le dieron desde la coronilla hasta la planta de los pies. No hubo misericordia para él, aleluya. Es que le dieron con odio, le dieron con desprecio, aleluya. Aquel que solamente vino a brindar amor, aquel que solamente vino a dar lo mejor, aquel que nos vino, aleluya, a mostrar el reino de los cielos, aleluya. Y esta gente desecharon esa piedra, aleluya. Pero déjenme decirles que esa piedra que ellos desecharon, que se convirtió en cabeza del ángulo, sin esa piedra no se puede construir. Sin esa piedra no hay construcción, aleluya. Sin esa piedra no hay salvación, porque solamente a través de Jesucristo obtenemos la salvación, aleluya. Puede haber, hermano, religión, pueden haber religiosos, pueden haber multitudes como los musulmanes que se encuentran en multitudes, hermano, aleluya, como hormigas estas gentes, pero sin Cristo. Y si no está Cristo, hermano, no hay salvación, no hay vida, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y usted y yo, aleluya, hemos conocido la verdad, aleluya, porque la verdad no es solamente palabra, no, la verdad está viva, la verdad está viva. San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida es Jesucristo. Amén, amén, aleluya. La palabra no es solamente oída, no, la palabra también se hizo carne, porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y en el original dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Amén, aleluya. Aunque los testigos de Jehová quieran cambiar y quieran quitar esos textos, aleluya, donde proclaman a Jesús como Dios y como Rey, déjenme decirle que aquel que le quite esta palabra no también quitará de su hermano, aleluya, del reino de los cielos, aleluya, de su parte. No podemos quitarle a esto que está escrito. Así como está escrito, así se debe de vivir, se debe de predicar y se debe de creer. No podemos acomodarla a nuestro antojo, a lo que nos gusta, a esto sí, a esto no, porque esto me reprende, esto como que me incomoda. Esto está bonito, aleluya. Este texto está bonito porque habla del amor, pero cuando habla de la rebeldía, cuando habla, hermano, cuando nos reprende, esos textos no nos gustan. Pero déjame decirte, esos textos que te reprenden, esos textos que te hablan duro, es donde más Dios te muestra su amor, aleluya, y te dice, todavía eres mi hijo, y todavía te amo, y todavía te anhelo, y todavía te deseo. Pero aunque me despreciaron, aleluya, aunque me hicieron y con todo, y me dieron con todo, ahí sí, como dice el hermano Juan, me dieron con todo. No escatimaron nada para castigarlo, hermano. Cualquier ser humano, hermano, aleluya, no hubiera soportado ese castigo. Usted dirá, ¿por qué no lo soportó? Y otro dirá, es que él era Dios. Él podía hacer, aleluya, que no sentir dolor. Quiero decirle que él estaba aquí como hombre. Él estaba aquí con este cuerpo igual que el suyo, igual que el mío. Él sintió el dolor, aleluya. Por eso, cuando él llegó al huerto de Getsemaní, le dijo a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte, porque él sabía lo que le venía. Él sabía, aleluya, el sufrimiento que le venía.
venía. Él sabía el dolor que iba a padecer. Él sabía, aleluya, que era duro lo que iba a padecer. En un momento como cualquier ser humano, como cualquier persona, aleluya, le vino un momento de debilidad y llegó y se atrevió a decirle al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, aleluya. Pero de ahí le vino, aleluya, la visión, aleluya, de los cielos y dijo: Padre, pero no se haga como yo quiera, sino que se haga como tú quieras, que se haga tu voluntad y no la mía. Y dice la palabra de Dios que Dios, aleluya, le mandó un ángel para consolarlo y fortalecerlo. La pregunta es: ¿qué le habrá dicho ese ángel? ¿Qué le habrá dicho? No le trajo pan, no le trajo agua, le trajo palabra, porque la palabra es la que te fortalece en los momentos de angustia, la palabra es la que te da la fuerza cuando te sientes más débil, la palabra es la que te levanta cuando te has caído, la palabra, aleluya, es la que te cambia, te transforma y te liberta. Esta palabra que le trajo ese ángel le dio la fuerza a ese Cristo glorioso para soportar todo lo que venía, aleluya. Amén, amén, aleluya. Y como no se está impuesto por imaginarse, yo me imagino, aleluya, lo que este ángel dijo, que no lo dice la Biblia. Oiga bien, no vaya a decir, andar por ahí después diciendo: este ángel le dijo a Jesús esto y esto, porque el pastor lo dijo. No, esa es mi imaginación. Déjenme con mi imaginación, porque no se venga con imaginación. Pero yo me imagino, no estoy diciendo que eso dice la Biblia, porque puede que no le haya dicho eso, pero es mi imaginación que el ángel le dijo: ya falta poco, faltan unas horas para que todo se cumpla. Esta etapa a lo más duro, pero para eso viniste esta tierra. Es verdad que van a tener misericordia contigo, pero imagínate, después de que tú hayas padecido todo eso, todo ese dolor y todo ese sacrificio, cuando tú hayas expirado en esa cruz, ¿te imaginas el grupo de gente que en tu nombre accederán hacia el reino de los cielos? Imagínate el fruto que va a llevar tu muerte. Imagínate, aleluya, todas esas almas que se van a salvar porque que tú vas a entregar tu vida por ellos. Imagínate las bodas del Cordero, aleluya, cuando veas a aquel montón de gente que fue salva, aquella gente que a través de ese sacrificio que tú hiciste no se avergonzó de llamarse hijo tuyo, que vino y levantó su mano y te confesó delante de los hombres, aleluya, que invocó tu nombre. Imagínate, aleluya, esa multitud que irá, aleluya, al encuentro tuyo cuando tú vengas en esa nube. Solo imagínate, hermano, aleluya, solo con esas palabras. Era palabra bien. Porque él sabía lo que le venía. ¿Se imagina usted que le digan: te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo otro? Ya con solo que le digan, hermano, usted ya se le hace el grupo. Sí, amén. Amén, amén. Y con solo que le digan, hermano, aleluya, que usted corre el riesgo que lo deporten, hermano, ya usted está aquí. Ahora se imagina que le digan que lo van a azotar, que le van a poner una corona de espinas, que su carne se la van a abrir a golpes, que le van a agarrar su cabeza como piñata, darle con todo, que le van a arrancar su barba con todo y su carne, y todavía después lo van a clavar en una cruz. No, hermano, usted ahí queda el impacto, porque usted ya se imaginó, ya lo sufrió y ahí quedó. Pero Jesús sabía que lo tenía que padecer. Por eso aquí Isaías dice, aleluya, varón de dolores, experimentado en quebranto, allí lo experimentó. Y cada latigazo y cada golpe que le daba, él decía: es por ti, es por ti. Pronto nos veremos
y prefería mejor voltear a ver a otro lado, porque el hermano le habían dado sin misericordia. El trato que le habían dado había sido un trato inhumano. No se lo hizo por amor. Y así todavía usted viene a la iglesia como soldado mal pagado, hermano. Amén, aleluya. Con una gana de que no quiero venir. Amén, amén, aleluya. ¿Se imagina que Jesús hubiera rechazado esa cruz? ¿Se imagina que Jesús en el cuarto de Getsemaní le hubiera dicho, Padre, yo no paso esta prueba? Yo no veo esta foto. Pero Él se dio a la voluntad de Dios, porque para eso había venido, y lo dijo claramente, del cielo descendido, no para hacer mi voluntad, sino la del Padre. Y usted y yo vivimos como una gana. Sí, amén. Y el Hijo de Dios vino a hacer la voluntad de su Padre. Y nosotros hacemos y deshacemos. Pero lo especial y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. Él llevó todo con nosotros. Aquella gente no sabía lo que estaba desechando. Pero así estaba escrito desde ya, mi hermano, aleluya. Y gloria a Dios por ello. Y por eso que pasó con el día de Israel, aleluya. Porque la salvación viene de Israel. La salvación viene de los judíos. Porque fue un judío, aleluya, que pagó el precio por mí. Fue un judío, aleluya, que me salvó. Fue un judío el que dio su vida por mí. Fue un judío el que dio toda su sangre por mí. Fue un judío que fue clavado en esa cruz. No fue ningún papa de Roma. No respeta al diablo. No fue ellos, no. Fue el Cristo de la gloria. Es un sacerdote. Aleluya. Aleluya. Porque Él no es todo. Él es rey. Él es sacerdote. Él es Dios. Él es Señor. Él no es todo. Y dirá usted, ¿por qué no murió dando golpes y cualquier humano hubiera muerto? Es que a Jesús no lo podía matar. Aunque esos golpes eran para matar a cualquiera, pero no a Jesús. Porque a Jesús ni el diablo lo podía matar. Ni la muerte lo podía matar. La muerte estuvo con él cara a cara en la cruz. Y Jesús le dijo, tú no me puedes tocar. Porque muerte, yo soy tu muerte. Tú no me puedes tocar. Porque acuérdense que Jesús tenía un mandato de parte de Dios, un mandamiento de parte de Dios, que Él iba a poner su vida, que nadie se la iba a quitar, que Él de sí mismo la iba a poner, y Él iba a decidir el momento de entregar su vida. Él iba a cumplir toda cabalidad como estaba escrito de Él, porque si Él ha cumplido las escrituras a cabalidad, ese ha sido mi Cristo, el varón de dolores, el varón de quebranto, aleluya, el hombre que vino, aleluya, y pasó y vivió en esta tierra sin pecado, nació sin pecado, aleluya, porque no fue consumido por carne, nació sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecado, pero por nosotros se hizo maldito. Sí, amén, aleluya. Por tus pecados y por mis pecados, por tus rebeliones y por mis rebeliones. ¿Y cómo le pagamos nosotros? ¿Cómo le pagamos nosotros? Qué mal agradecidos somos nosotros. Si el Dios Todopoderoso, aleluya, lo dio todo por nosotros. Y nosotros no podemos darle a Dios ni siquiera lo que Él merece. Es toda nuestra oración y nuestra alabanza. Dios no te pide tu casa, quédate con Él. Que a total ni es tuya ni es mía, es de Él. Él no nos pide ni la cuenta del banco. Quédate con eso. Él no te pide tus carros.
Porque todo lo que tú y yo tenemos no es de nosotros, es de Él. A la hora que Él quiere lo toma, porque Él es un Dios que da y también quita. Pero lo único que quiere de ti es que le demos toda la alabanza y la adoración a Él. Y cuando digo adoración no quiero decir que le des canto solamente, no. Que le adores a través de tu vida, de tu comportamiento, de tu agradecimiento, que tú camines, aleluya, bajo su temor, que tú camines bajo su temor, aleluya. Y que tú reconozcas que todo lo que tienes se lo debes a Él. Y que nada de lo que nosotros somos, ni de lo que poseemos, lo hemos conseguido por nuestro esfuerzo, ni por nuestra capacidad. Es por la pura misericordia de Dios, aleluya. Yo aquí estoy parado, estoy con vida por la pura misericordia de Dios, aleluya. Yo estoy aquí como el pastor de la iglesia por la pura misericordia de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que estuviera, aleluya, en una ataúd, aleluya, y mi alma pudriéndose en el infierno? Pero en Cristo de la gloria dijo: no, yo tengo planes de vida para ti, así como los tuvo para ti, aleluya. Yo tengo propósito para tu vida, aleluya. Y Jehová cumplirá su propósito en mí, aleluya. No te apartes del propósito de Dios. Mira que Dios ha sido paciente para contigo. Mira que Dios le ha entregado todo, aleluya. Dios lo sabe todo, lo conoce todo. No podemos nosotros, aleluya, negar que Dios ha hecho todo por nosotros. Amén, gloria a Dios. No podemos negar. Los religiosos buscaron una causa para acusar a Jesús, para poderle matar, pero no le encontraron. Siempre que iban a un lugar para cacharlo en cualquier error, salían avergonzados. Hermano, mandaron a unos hombres una vez y le dijeron: vayan y tráiganlo. Y esos hombres regresaron con las manos vacías, regresaron sin él. Y le dijeron: ¿por qué no lo trajiste? Porque cuando lo escucharon hablar, le dijeron: cada hombre algunos lo hacen. No pudieron encontrar en él ningún error. ¿Sabe por qué? Porque Él es perfecto. Ese Cristo que no comete errores. Él no lo hace perfecto. Y la gente se maravillaba cuando lo escuchaba hablar. Aún, hermano, aleluya, no olviden. Algunos, dice la palabra de Dios, que creyeron en Él encubiertamente, pero como amaban más la gloria del hombre, no lo confesaban públicamente. Uno de ellos, Nicodemo, porque él prefirió ir de noche a donde Jesús. Y oiga bien, le dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios. Oiga bien, sabemos. Y así como Nicodemo, había muchos que sabían que había venido de Dios, pero no lo aceptaron, porque les arruinaba el negocio, porque su religión esquelética, seca, vacía, no se comparaba a la doctrina que traía Jesús. La doctrina que traía Jesús era una doctrina de poder, era una doctrina de gloria, porque después de la palabra venían los milagros, venían las manifestaciones, venía la gloria de Dios, aleluya. Los ciegos recibían la vista, los mudos hablaban, los cojos, aleluya, estaban brincando, los muertos resucitaban, aleluya. Y ellos con su religiosidad, aleluya, no espantaban ni las moscas. Por eso, hermano, lo envidiaron, porque dijeron: no, este hombre está creciendo mucho, el mundo va tras ellos, y si el mundo va tras ellos, este lugar va a quedar vacío y van a venir los romanos y lo van a destruir. Porque a veces, hermano, aleluya, cuando vemos a alguien que está oyendo, porque sienta cierto celo, cierta envidia, hay que buscar la manera como hacerlo menguar, hay que apagarle la luz, aleluya, sin embargo sigue caminando el individuo. Hay que poner el techo para que no crezca, pero siguió creciendo y pasó el techo. Hay que pagarle el agua para que se fuera de
sigue fluyendo. Porque no es el hombre, es Dios. Amén, amén, aleluya. Isaac, cuando se encontraba, aleluya, en aquel lugar, quiso irse para Egipto y Dios le dijo: no desciendas a Egipto, quédate aquí en esta tierra, porque aquí te voy a bendecir. Y Dios lo bendijo a pesar de que había un hambre en toda la tierra y la tierra no producía. Pero ese año Isaac sembró y cosechó al 100%. Y en aquel lugar se fue haciendo grande, se fue haciendo poderoso, aleluya, hasta el momento, aleluya, que aún el rey, aleluya, y los príncipes de aquel lugar, Abimelech, se dio cuenta y dijo: no, este hombre hay que echarlo de acá porque se está haciendo más poderoso y se puede rebelar contra nosotros y nos va a conquistar. No, hay que correrlo, y lo corrieron. Y dijeron: vete. ¿Sabe por qué? Porque se dieron cuenta que Jehová estaba con él. Y cuando él se fue, dice que empezó a abrir un pozo. Y donde quiera que abría un pozo, fluía agua. Y llegaban, hermano, aleluya, los filisteos, gracias a Dios. Y llegaban, hermano, aquella gente y decían: no, este pozo nos pertenece a nosotros. Y aquel hombre no peleaba, seguía. Y más adelante volvía a abrir otro pozo y volvía a fluir agua. Y otra vez la gente, hermano, hasta que llegó una vez a un lugar que abrieron un pozo y fluyó agua, y nadie contendió con ellos. Pero en ese lugar, aquellos que lo habían corrido, como que llegó cierto remordimiento en ellos y lo fueron a buscar. Y le dijeron: mira, hemos venido a buscarte porque hemos visto que Jehová está contigo y queremos hacer alianza contigo, para que así como Dios te va prosperando a ti, haciéndote fuerte, nosotros no te hicimos ningún daño, más bien te hicimos bien. Así haz tú con nosotros también. Es que el enemigo sabe, hermano, aleluya, quién es de Dios y quién está Dios con él. Y no lo va a detener. Eso fue hacer que cuando Jesús fluía, hermano. Y las multitudes iban tras él. Dijeron: no, hay que destruirlo, hay que buscar una causa, pero no la encontraron. Tuvieron que buscar testigos falsos. Y de eso, hermano, aleluya, no solamente en aquellos tiempos. Y hoy abunda gente, hermano, aleluya, que dice: no, lo vi, hermano, y nunca estuvieron ahí. Sí, amén. Pero se prestan para mentir. Y cuando se, hermano, buscaron gente, porque no pudieron hallar una causa. Y cuando llevaron a Jesús a Pilatos, le dijeron: crucifícale. Y Pilato lo interrogó. Y hablando con Jesús, no encontró ninguna falta. Y le dijo: pero que díganle una causa por la cual tengamos que matar a este hombre. Porque yo no hallo ningún delito en él. ¿Y cómo lo iban a hallar, hermano? Si él nunca había cometido nada malo, él nunca había hecho una maldad. Y como no le dieron una causa, Pilato decidió, el día de su crucifixión, poner en su cruz una lápida donde decía, porque cada sentenciado a muerte en su lápida tenía que llevar una causa. Y ahí, en esa lápida, no decía, porque acuérdense, la misma palabra de Dios dice que era maldito el hombre que era muerto en un madero. Era una maldición morir en un madero, aleluya. Eso moría la gente más criminal y más despreciable, aleluya. Y él murió así. Y a todos le ponían una causa: al ladrón por ladrón, al asesino por asesino. Pero Jesús no le hallaron ninguna causa. Y Pilato dijo: bueno, ya como no tienen ninguna causa y yo no hallo ningún delito en él, aleluya, y yo sé que por envidia estas gentes lo han entregado, así que vayan y pongan en su lápida: este es Jesús, el rey de los judíos. Y los religiosos, cuando leyeron aquello, bueno, aleluya, es que el hermano, aleluya, el diablo nunca está contento con nada. Y cuando llegaron aquellos hombres, mira, no pongas Jesús rey de los judíos, sino que ponle: él dijo: soy el rey de los judíos. Y Pilato se le paró firme y le dijo: ustedes no me dieron una causa, así que lo que yo he escrito es Cristo, es escrito, porque ustedes lo desecharon y él es su rey. Santo.
envidia lo han entregado. Y esa lápida, hermano, aleluya, estaba escrita en arameo, en griego y en hebreo. Y cualquiera podía leerlo. Y cada vez, aleluya, que lo intrigaba, él enmudecía. Y el escritor aquí en Isaías dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó nuestros dolores, sufrió nuestras dolencias. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, como que si Dios lo estaba castigando a él, pero lo estaba castigando por culpa nuestra. Era por culpa nuestra que él estaba sufriendo lo que estaba sufriendo. Porque Dios condenó el pecado en la carne, y en ese cuerpo glorioso, en ese cuerpo maravilloso, el Dios todopoderoso, aleluya, condenó todo el pecado en ese cuerpo, derramó toda su vida sobre ese cuerpo, y Jesús lo tuvo que absorber. Lo despreciaron, pero todo estaba bien. Él iba fortalecido. La palabra había sido sembrada en él, aleluya, en el huerto que se maneja. Y él solamente llevaba una misión: llegar a la cruz. Porque desde el momento que lo agarraron fue de golpe y golpe, aleluya, desde el pretorio hasta la cruz. La gente no se cansaba, aleluya. Sus transgresores no se cansaban de golpearlo, mas sin embargo todavía lo maldecían. Y aún estando, aleluya, en esa cruz, aún estando, hermano, aleluya, en esa cruz todavía lo atacaba, todavía se burlaba de él. Y la gente, cuando lo miraba crucificado, pasaban y le injuriaban, meneando la cabeza. Unos decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también hacían los principales sacerdotes, los religiosos, los que conocían la palabra, pero no conocían al Dios de la palabra. Porque si hubieran conocido al Dios de la palabra, no le hubieran crucificado, porque hubieran sabido, aleluya, que Él era la verdad, que Él era la palabra. Tenían la palabra, tenían el conocimiento, pero no tenían al Dios de la palabra, porque no conocían al Dios de la palabra. Hoy en día, hermano, aleluya, el hombre se jacta de decir: no, este se pierde, este se condena, este no tiene salvación, este no tiene perdón. Pero Dios dice: no, yo veo en él un siervo, yo veo en él, aleluya, a un ministro, yo veo en él, aleluya, a una sierva, yo veo, aleluya, a un evangelista, yo veo a un misionero, aleluya, porque hoy la gente, hermano, aleluya, condena, aleluya, y aquellos quieren. ¿Y quién es usted y quién soy yo para condenar a la gente? Usted y yo no podemos condenar a nadie, porque el único que tiene potestad para condenar se llama Jesucristo. Él es el único que tiene la potestad para juzgar. Oh, pero aquel que habla bonito, aquel que tiene bastante conocimiento, aquel que se expresa bonito, dice: qué hombre más santo. Y Dios dice: es que no conoces el corazón perverso que tiene, porque la santidad, hermano, no se lleva en los labios, la santidad se lleva en el corazón, aleluya. Y el único que conoce el corazón es nuestro Dios. Por lo tanto, usted y yo no podemos condenar a nadie, como tampoco podemos santificar a nadie, porque el corazón solamente Dios lo sabe, aleluya. Yo no estoy aquí para decir: este es más santo que el otro. No, Dios sabe quién es santo y también sabe quién es diablo. Sí, amén, amén, aleluya. Pero lo bueno es que aquí en la iglesia vemos santos diablos. Porque aquí todos son santos, ¿verdad? ¿Y sabía usted que nosotros somos los santos de los últimos días? No, pastor, son los mormones, no, esos son los mentirosos. Nosotros somos los santos de los últimos días. Esos hermanos nos han copiado el nombre, porque usted se avergüenza de llamarse santo a la vez. ¡Santo! Pues esto ellos han adoptado ese nombre. Los santos de los últimos días, no, nosotros somos los santos de los últimos días, porque déjeme decirle que de
nosotros, ya no hay otra generación. Somos los últimos. Somos los que, hermanos, estamos esperando el rapto. Somos los que nos vamos en el rapto, aleluya. Muertos, aleluya, o vivos, nos vamos, aleluya. Oh, ya sea que tengamos que resucitar o seamos transformados, nos vamos, aleluya. Yo me creo que no sé eso. Porque el precio se pagó. El precio ya está pagado. Yo no tengo que pagar nada. Él lo pagó todo en esa cruz. Y aunque se burlaban de él todavía, viéndolo desnudo, hermano, crucificado, viéndolo golpeado, molido, hermano, aleluya, sangrando, aquella cruz, hermano, chorreaba sangre, sangre bendita y preciosa. Era la sangre más pura, hermano, aleluya, que ha existido y sigue existiendo todavía en estos tiempos. Aleluya, gloria. Y los principales sacerdotes escarnecían con los escribas, estos hipócritas, a los cuales Jesús confrontó y les dijo: sepulcros blanqueados, aleluya, que limpiáis lo de adentro del vaso, que limpiaron de afuera del vaso, pero por dentro están podridos. El hombre que el único que pudo confrontarlos fue Jesucristo. Nadie se atrevía, aleluya, a decirle sus verdades en sus caras a estos hipócritas, pero Jesús sí los confrontó. Y por eso buscaban cómo destruirlo. Y ahora se estaban ellos desquitando de lo que Jesús les había dicho. Pero les está esperando a ellos, aleluya, aquel día en el cual serán juzgados por estas palabras que dijeron al Señor cuando Él se encontraba en aquel lugar. Porque mientras más le injuriaba y más se burlaba, Jesús solamente oraba y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mire, todavía en su dolor y en su quebranto y en su debilidad, todavía había amor en él, aleluya, orando por sus transgresores. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben lo que dicen. Ten misericordia, aleluya. Y le decía: el abajo salvó, así mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, como dice la lápida, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Y déjeme decirle, él tenía poder para bajar de esa cruz y taparle la boca a esa gente. Él tenía poder de bajar en esa cruz, aleluya, y hermano, darles un golpe y enterrar su cara en la tierra a esa gente, pero no lo hizo. Sí, amén, amén, aleluya. No lo hizo por amor, aleluya. Él sabía que estaba a un paso de la redención de la humanidad, que a gente no lo entendía, pero Jesús sí sabía y conocía el propósito. Sí, amén, aleluya. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y lo mismo discutiaban también los ladrones que estaban crucificados con él, porque no le conocían, mi hermana, no le conocían. Y dice la palabra de Dios que desde la hora sexta hasta la hora novena hubieron tinieblas sobre la tierra. Y dice en Lucas capítulo 23, verso 44, que el sol se oscureció. No quiso salir. Aún, hermano, aleluya, la naturaleza se vistió de luto, porque no era cualquier hombre que estaba muriendo. Él dijo: yo no salgo, porque no es un delincuente y no es ningún ladrón y no es ningún asesino que está clavado en esa cruz, sino que es el santo Hijo de Dios. La naturaleza se llenó de luto, y ahí estaba él clavado en esa cruz. Aquel lugar se llenó de oscuridad y de tinieblas, y la gente viendo aquello, como que empezaron a compungirse. Aún aquel soldado, aquel centurión y los soldados, aleluya, que estaban a cargo de su ejecución, se dieron cuenta y dijeron: este hombre es diferente. Este hombre no es como Barrabás ni como ninguno de esos que están colgados. Verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. Porque cuando llegó la hora de entregar en su vida y decir al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu, oh, la tierra tembló, aleluya. La tierra se estremeció. No soportó la ira de Dios, no soportó lo que se estaba viviendo en aquel momento. La tierra tuvo que temblar, tuvo que estremecer.
voy terminando, no se preocupe. Ciertamente llegó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero oiga bien esto: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cuando golpearon ese cuerpo, y esos latigazos, esas puntas de lanzas que abrían su carne y hacían aquellas grandes heridas en su cuerpo, ahí no solamente le estaba dando salvación al ser humano, le estaba dando también sanidad. Cada golpe, cada sufrimiento, aleluya. Y la gente quería escucharlo gritar de dolor, pero dice la palabra de Dios que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y se maravillaban que no habían gritos de dolor. Pero cada latigazo, cada herida, aleluya, se estaba cumpliendo esa palabra de Isaías, que por esa llaga, que cuando esas heridas se hicieran llagas, por esas llagas, aleluya, usted y yo seríamos curados, aleluya. Ayer nos estaba dando sanidad, aleluya. Aquí se habla de sanidad y usted siempre sigue con su dolor, aleluya. Porque no ha creído al unigénito Hijo de Dios, que en su palabra, aleluya, nos dejó escrito que por esas llagas que él sufrió hemos sido curados, aleluya. Se le habla de sanidad y por lo menos levante la mano, no sea tullido, y dale gloria a Dios por su sanidad. Y tan solo logramos creer a Dios en esa palabra, que por esa llaga hemos sido curados, aleluya. No necesitáramos de tanta medicina. Sí, amén, aleluya. ¿A cuánto Dios no les ha obrado un milagro en su vida? ¿Verdad que no podemos negar, aleluya, que su poder es real? ¿Verdad que no podemos negarlo? ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho en nuestra vida? ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho en mi vida? Aleluya. Un tiempo atrás, unos días atrás, yo estaba padeciendo de mis rodillas terriblemente, aleluya, y no podía arrodillarme, mas sin embargo me arrodillaba y no podía concentrarme en oración por el dolor de mi rodilla, pero me mantenía allí y le lloraba a Dios, y le lloraba y le decía: Padre, yo sé que tú me escuchas mi oración, aunque sea de pie, aunque sea sentado, aunque sea acostado. Tú sabes que mi deleite es humillarme delante de ti. Tú sabes que mi deleite es arrodillarme ante tus pies, aleluya. Yo no soporto este dolor, yo ya no aguanto este dolor, pero no me levanto de aquí, aunque me duela, aquí estaré. Yo te pido, Señor, quítame este dolor, porque esto no me puede detener, aleluya. Y ahora usted me ve arrodillado, aleluya, y dándole la gloria a Dios. Sí, amén, amén. Porque Él lo hizo. Porque Él lo hizo, mi hermano. Por eso yo te ruego a que le creas a Dios. Que cada latigazo que Él sufrió, cada herida, cada sufrimiento, cuando nosotros decimos por la sangre de Cristo, por esa llaga, hemos sido curados. Lo que estamos diciendo, por el sacrificio de Jesús, por el sufrimiento de Jesús, por la angustia de Jesús, por esa llaga, yo he sido curado. Mi sanidad tiene como garantía el sacrificio de Cristo. Por eso, hermano, aleluya, por eso usted debe creerle a Dios y tener fe, que lo que le pida a Dios creyendo y se lo pida con fe, Dios lo va a hacer, aleluya, porque Dios es fiel en su palabra, y si algo Dios va a respaldar grandemente, esa es su palabra. Gracias, Señor, aleluya. Si usted quiere seguir enfermo, eso es un problema. Si usted quiere seguir pagando, siga pagando, total dinero tiene. Pero si quiere ver la gloria,
Atrévase en esta noche. Sí, amén. Amén, aleluya. No a tentar a Dios, no. No a desafiar a Dios. Atrévase a probar a Dios. Bendito Dios, aleluya. Atrévase a probar. Y verá que no se va a ir defraudado. Qué diferente predicó el pastor. Es que esto fue lo que Dios me dio hoy. Gloria a Dios, aleluya. Y sentía esto en mi corazón y decía, porque yo anhelaba. Desde hace tiempo yo le pedía, Señor, porque cada vez que yo leía este pasaje, me estremecía el corazón y decía, ¿cuándo me vas a dar de predicar aquí? Y pasaban los días y decía, Señor, ¿cuándo me vas a dar de predicar aquí? Se llegó el día. Amén, gloria a Dios. La palabra se te ha dado. Ya no le despreciemos ni le desechemos. Cambiamos de estilo de vida, porque la mayor muestra de amor, aleluya, se demostró en una cruz. Y el Hijo de Dios fue el autor. El Hijo de Dios fue el autor de esa muestra de amor, aleluya, incomparable. Así que en este día, si tú quieres probar a Dios, solo los que estén enfermos y le crean a Dios, aleluya, que de aquí se van a ir sin dolor, hacia frente. No hay muchos. Aleluya. Gloria a Dios. Dije los que les crean a Dios. Amén, aleluya. Si tú quieres seguir yéndote con ese dolor, es tu problema. Porque en esta noche el Señor dijo que iba a dar un mensaje de sanidad al pueblo. Aprovecha, Dios.